aquello le llamé literatura 1 y este va a ser literatura 2. Entonces, como les dije, después del siglo de oro, en que es una época en que cada país alcanza un nivel de desarrollo muy grande en el aspecto económico y en el aspecto social. Entonces, repito, en España ocurre durante los Reyes Católicos y durante Carlos V y Felipe II. En Italia es mucho antes, en el siglo XIII, con Dante y Petrarca y Boccaccio. En Francia va a ser tardío hasta el siglo XVII, XVIII con Luis XIV. Y en Inglaterra, pues definitivamente Shakespeare, él solo, se lleva todo el reinado de Isabel I y de Enrique VIII. Pero entonces entramos al siglo XVIII, 1700. Aquí comienza ya una serie de movimientos en favor de las personas. Esto va a empezar en Francia. Recuerden que a principios del siglo XVIII o finales del siglo XVII, tenemos tres grandes filósofos que van a cambiar la manera de pensar de las personas y que, aunque ellos vivieron como 100 años antes de la Revolución Francesa, los principios que ellos dieron en sus escritos fueron los que generaron esa conciencia en el grupo de abogados que inició la Revolución Francesa. Entonces, estos tres filósofos que son Voltaire, Rousseau, Montesquieu, son los que comienzan la construcción de lo que va a ser después el Estado moderno. Recuerden que en los libros de ellos es donde aparece por primera vez la palabra derechos del hombre y del ciudadano. Es donde aparece la separación de los tres poderes del Estado. Entonces esto va permeando en clases altas, pero no altas en cuanto a aristocracia, sino altas en cuanto a conocimiento. Ese es muchas veces el error que la gente comete, que cree que la Revolución Francesa fue una rebelión de los campesinos y la chusma francesa que estaba muerta de hambre y quiso destronar a los reyes. Para nada. La Revolución Francesa la generaron los abogados. La prueba es que Danton, Marat y Robespierre, que fueron los tres grandes predicadores, digamos, los tres eran abogados. Pero entonces, este siglo, que es el siglo XVIII, que va a terminar con la Revolución Francesa, es lo que llaman el siglo de las luces. Es decir, los filósofos que ya mencioné van a tratar de meter en la mente de la gente la idea de que este es el siglo del saber universal, que la monarquía y todo lo demás anterior era atraso. Lógicamente, lo que priva ahí va a ser un espíritu crítico y racionalista. Ya no vamos a creer lo que nos dicen los reyes, lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice las costumbres. No, aquí voy a razonar. No reconocen nada, dice que no puede expresarse en forma válida y por medio de la razón. Con esto van a suprimir los sentimientos. Esto yo siento que así es, no, no vale porque usted eso no lo puede probar por medio de la razón. Rechaza totalmente la intuición y el sentimiento. Entonces, como que quiere aislar al hombre y hacerle creer que lo que más vale es lo que está en su cabeza y que, como esto coincide también con la primera edición de las enciclopedias, la primera enciclopedia se va a desarrollar en Inglaterra porque ni en Francia ni en España las autorizaban, les parecía que era como un saber que iba a dañar los sentimientos del pueblo. Entonces, Marat, que es uno de los franceses que interviene en eso, se tiene que exilar a Inglaterra para poder publicar su primera, la primera enciclopedia. Entonces, por eso es que se llaman los enciclopedistas. Entonces, va a haber una sustitución de principios. La soberanía nacional y los derechos del hombre van a sustituir
al derecho divino y al derecho natural. Es decir, acuérdense que los reyes decían que su autoridad venía de Dios, ahora ya va a desaparecer eso por los derechos del hombre y del ciudadano. Luego, el régimen liberal va a sustituir al absolutismo monárquico y la libertad de conciencia a la intolerancia religiosa. Recuerden que durante la época del gobierno de Luis XIV y de su antecesor Enrique IV y de Catalina de Médicis, en Francia la intolerancia religiosa fue tan grande que dio lugar a la famosa guerra de religión, a la matanza de calvinistas, hugonotes y a la matanza de católicos. Y luego la igualdad de clases va a sustituir a la desigualdad social. Es decir, ya no van a existir esos tres estamentos que había antes de la nobleza, del pueblo, del clero y luego del pueblo. Hoy todos los ciudadanos van a ser iguales ante la ley, según consta en uno de los tratados de los principales escritores. El resultado de todo esto va a ser una independencia intelectual. En primer lugar, una independencia política. Los derechos del hombre van a constituir una preparación perfecta para la Revolución Francesa. Es decir, se le va a quitar todo el poder al rey y van a venir ahí la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. A mí siempre me gusta aclarar porque vivimos en un mundo confuso. Hoy como derecho del hombre se reconoce el derecho al agua, el derecho al aborto, el derecho a no sé cuántas cosas. Eso son mentiras. El derecho del hombre es únicamente el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Es decir, no matar y no robar. ¿Por qué? Porque el hombre nace con eso, no se lo tiene que dar nadie. En cambio, el derecho a un empleo digno, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, depende del Estado. Hay países en que el hombre no tiene ninguna de esas facilidades. Bueno, no nos vayamos muy lejos, aquí tampoco. Entonces, esos derechos del ciudadano los tiene cuando se los puede exigir al Estado, pero no podemos decir que sea derecho del hombre, porque eso no es cierto. Entonces, estos derechos van a ser una preparación para la revolución. Luego va a haber una independencia literaria. Va a haber que renovar la sensibilidad y la fantasía por el razonamiento. Y una independencia religiosa que va a combatir totalmente el dogma y la doctrina escolástica. Acuérdense que es que la doctrina escolástica es la filosofía adaptada a la moral, a la religión, que comienza el movimiento escolástico en el siglo XII-XIII con Santo Tomás de Aquino. Ahora, ¿cómo influencia esto a la literatura? Casi desaparece todo estilo literario que no pueda ser aceptado por la razón. Los sentimientos no pueden constituir un papel importante en un texto. No hay espacio para la poesía ni para la novela por su tema y por sus personajes. Florece el ensayo. Es primera vez que va a surgir esto como estilo literario. El ensayo va a ser sobre temas relevantes, pero que expresan el yo del escritor. Es decir, el escritor ahí demuestra sus opiniones personales, pero no es los sentimientos. Miren, yo tenía un profesor que cuando nos preguntaba en clase de literatura y decíamos, es que mire, yo siento, no, yo pienso, yo opino, yo considero, pero uno no puede usar un sentimiento para dar un criterio. Entonces, esto es lo que comienza con el movimiento de la Ilustración antes de la Revolución Francesa. Va a ser el ensayo. Lógicamente, en este momento, pues, todas nos damos cuenta de la importancia que tiene el ensayo. Todos los artículos de opinión que salen en el periódico son ensayos. A las criaturas que van a entrar a las universidades, pues lo primero que les piden es hacer un ensayo. Así que este es el momento en que el ensayo entra dentro de los estilos literarios. Sin embargo, recordemos que el ser humano es lo más cambiante que hay en el mundo y todo le aburre. Entonces, lo que hoy se consideraba maravilloso y de moda, dentro de 5 años va a parecer horrible, feo, ridículo
Y vaya, lo podemos ver en la moda, los peinados, los vestidos y todo lo demás, ¿verdad? Que cuando uno ve una foto de hace 20 años, uno dice, ¿cómo tuve valor de salir a la calle en esta facha? Bueno, pues igualito pasó. Después de todo ese tiempo de razonamiento, de la razón, de la ilustración, comienza un movimiento que se va a llamar prerromántico y que comienza en Alemania. El movimiento lo van a titular Tormenta y Arrebato. Y en vez de razonar y hablar de intelectualidad y todo, exalta la naturaleza, exalta la libertad y el sentimiento. Y el primer representante de este gran movimiento va a ser Goethe. Su primera novela es Las aventuras del joven Werther. Ahora, fíjense que este libro trata de la historia de un joven que, decepcionado por un amor, se suicida. Pero lo pone tan lindo, porque claro, el joven Werther está en un paisaje sombrío. Decía mi profesor que el romanticismo nunca hubiera podido nacer en países tropicales, porque el clima, el sol y todo no abona. En cambio, en Alemania, con esos fríos, esos días nublados y todo, la persona entra cabal en ese estilo. Entonces el joven Werther acaba suicidándose. Pero tiene tanto efecto el libro en Alemania que la cantidad de jóvenes que decidieron parecerse al joven Werther y se suicidaron fue tremenda. Entonces, él tuvo que escribir otro libro como justificando que hubiera habido una solución mejor al problema, porque son tres personajes ahí, Werther, Carlota y Alberto. Luego escribe Los años de aprendizaje y su obra maestra va a ser Fausto. Pero si analizamos el Fausto, vamos a ver que nada de lo que pasa en el Fausto puede pasar por la razón y por el entendimiento. ¿Por qué? Porque todo es ilusión, romanticismo y fantasía. Doctor Fausto es un viejito que ha pasado toda su vida tratando de fabricar un bebé de probeta. Fíjense que esta idea no es reciente, ¿verdad? Viene desde el doctor Fausto. Entonces, en su laboratorio logra hacer ese bebé de probeta que él llama el homúnculo. Pero además no es como un bebé normal, sino que tiene alas. Yo me acuerdo que una pintura que vi se parecía a Liti, pero bueno, como haya sido, pero ese es el gran logro del doctor Fausto. Pero él no se siente contento con esto. Y entonces un día encuentra en la calle una mujer bellísima que se llama Margarita y él entra en locura por Margarita. Pero él está mayor y Margarita es joven. Entonces hace un pacto con el diablo para que pueda enamorar a Margarita. Y lo consigue. Y entonces Margarita se va con él. Con esta pequeñísima historia nos damos cuenta que ahí desapareció todo lo del razonamiento, el entendimiento, porque todo es sentimiento y fantasía, ¿verdad? Los diálogos que hay, que después han sido llevados a la ópera con unas áreas preciosas, definitivamente entran dentro de este movimiento prerromántico. Pero tiene tanto éxito entre la gente que estaba ya harta de razonamiento y de enciclopedismo, que genera un movimiento más exagerado todavía que el prerromántico. Y ese movimiento va a ser el romanticismo. ¿Cuáles van a ser las características? Exaltación del sentimiento sobre el racionalismo. Ya no me importa que si pueda ser sujeto de razón. El espectáculo más importante ya no es lo de afuera, es mi propia intimidad, lo que yo siento, mi corazón, el amor, el dolor, la pasión amorosa y la desesperación, la sociedad y la muerte, casi siempre van detrás de un amor frustrado, porque entonces, claro, es mucho más fácil llorar y lamentarse y de todo. El ideal femenino va a ser aquella perfecta mujer, que yo creo que no le da catarro ni nada por el estilo, generalmente delgadita, pálida, se desmaya con mucha frecuencia, lo que genera que todos los caballeros vayan a ayudarla. Por otro lado, proclive a enfermedades. Acuérdense que esto va a llegar ya al grado máximo, máximo, máximo,
con la dama de las camelias. Se desmaya, está tuberculosa y es como una mujer muy frágil, pero capaz de grandes sacrificios. Entonces, va a haber gran influencia también de la naturaleza y va a haber también una tendencia al exotismo. ¿Qué quiere decir eso? A poner en las novelas personajes de otros países que a ellos les parezcan exóticos. Por ejemplo, en uno de los libros del Duque de Rivas, español, romántico, va a aparecer un personaje femenino que viene del Perú. En otros libros va a ser tal vez alguien de África, pero siempre tiene que ser alguien de otro lugar que le dé como ese toque de vaya, hay que decirlo, de exótico, no se me ocurre otra palabra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se desarrolla en cada país el romanticismo? En Inglaterra, el primero de los románticos va a ser Walter Scott. Estamos hablando ya de la época de la reina Victoria. Sus características, las de sus novelas, van a ser melancolía, amor por la naturaleza y tradiciones. Va a ser experto en novela histórica. A los románticos les va a gustar mucho hablar de un pasado grandioso. Si no, acuérdense que Alejandro Dumas padre, la mayoría de sus novelas maravillosas son D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, la época maravillosa de Luis XIV, ¿verdad? Luego, en el caso de Walter Scott, pues su novela estrella va a ser Ivanhoe. Acuérdense que es este personaje de la época de los normandos y los sajones, en que Cedric el sajón tiene su hijo Ivanhoe, pero le dan a él como pupila a Lady Rowena. Y cuando se da cuenta de que Ivanhoe, su hijo, se ha enamorado de Rowena, lo echa de la casa, porque su sentimiento del honor es proteger a esa niña. Entonces, él está haciendo un pasado bastante lejano. Luego, ¿se acuerdan que leímos El Conde de Leicester, que es el enamorado de la reina Isabel I? Rob Roy, que es el gran rebelde de Escocia, Quentin Durward, la Dama del Lago y el Kenilworth. Entonces, todo esto va a llevar consigo unos romances tremendos, algunos exitosos, otros fracasados, con mucho llanto, mucho sacrificio y etcétera. Lord Byron. Este además es un hombre atormentado. ¿Por qué? Porque aunque es muy guapo, tiene un defecto físico, es cojo. Entonces eso lo convierte en un misántropo, poco dado a sociabilizar, es fogoso, pero al mismo tiempo es tremendamente aventurero. Ya les he contado que él tenía un velero que se llamaba Simón Bolívar, en el que realiza una cantidad de viajes con un grupo de amigos, entre los que está Mary Shelley, que por una apuesta compone en una noche una novela que va a ser Frankenstein. Lord Byron tiene una imaginación volcánica, arrebatos pasionales tremendos, va a cambiar de novia, de mujer cada día, y eso sí, su verso es sumamente armonioso. La peregrinación de Charles Harold, Manfredo, Lara, fíjense que le encantan los temas españoles. Él está enamorado de don Juan Tenorio, le encanta la historia de don Juan Tenorio, pues sencillamente porque él ve en don Juan Tenorio la imagen que él quisiera representar, ¿verdad? Se muere muy joven, por supuesto. Robert Browning. ¿O me salté alguno? No. Bueno, Robert Browning es un personaje muy especial. Él es un aristócrata, hijo único, educado con preceptores, nunca fue al colegio. En su casa tenía laboratorio de química, tenía biblioteca, tenía de todo, era gran músico y poeta. Su poesía inicial es despreocupado de la forma, pero interesado en sondear el alma, es decir, no le importa si la rima es perfecta, si la métrica es perfecta. Lo que le interesa es que despierte en los lectores el sentimiento que él quiere. Se especializa en los monólogos, es decir, una persona habla nada más, aunque en ese monólogo él vaya contando la historia que se pregunta y se responde de varias personas. El narrador confiesa sus emociones a un oyente, casi siempre.
el más famoso de sus monólogos es My Las Noches, porque es la historia de este duque que quiere vender su palacio y cuando llega el comprador, él empieza a hacer un recorrido por el palacio para que vea los cuadros, los objetos de arte que tiene. Y en un momento dado pasan enfrente de un cuadro bellísimo de una mujer y le dice, esta es mi última duquesa pintada. Parece que estuviera viva. Y entonces explica que era linda, que era buena, que le sonreía a toda la gente, al jardinero, que se llevaba bien con las sirvientas y que él nunca entendió por qué razón esas sonrisas que deberían de ser para él, ella las distribuía entre todo ese montón de gente, para terminar concluyendo de que él mató a las Duchess, ¿verdad? Pero toda la historia es de veras fascinante. Y luego el anillo y el libro, que son 12 personas narrando un asesinato desde diferentes puntos de vista, pero contado por una sola persona. Pero no son solo sus poemas los que le dan fama. Quizás lo que más fama le dio es haberse casado con Elizabeth Barrett. Vamos a ver a Elizabeth Barrett. Elizabeth Barrett es totalmente la antítesis de Robert Browning. Ella pertenece a la familia Barrett, viven en Wimpole Street y son como 7 u 8 hermanos. Eran unos niños como todos los de familia numerosa, insoportables, que jugaban en la calle, que hacían toda clase de desastres, tanto que su único libro en prosa se llama Los Barrett de Wimpole Street, donde ella cuenta las aventuras de su infancia con sus hermanos. Pero ella sí es una poetisa muy respetada en Inglaterra en ese tiempo. A los 16 años se cae de un caballo y queda inválida. Entonces eso le da mucho tiempo para leer y para escribir, y los periódicos de Londres le publican sus poesías. Pero un día, aquí se describe como una poetisa exquisita de gran aceptación. Pero un día a Robert Browning, a quien ella no conoce, le publican una poesía. Entonces ella en el periódico comenta muy buena la poesía de Robert Browning y le alaba, digamos, la métrica y la factura, etc. Entonces Robert Browning se siente sumamente halagado de que esta poetisa joven reconocida haya tenido la consideración de alabar sus poesías, que le manda una tarjeta agradeciéndole y le pide una cita para visitarla personalmente y expresarle su agradecimiento, típico de la época victoriana. Ella acepta y él llega a verla. Platican y las visitas pues se multiplican y comienza un tremendo romance, ¿verdad? Entonces cuando él pide su mano, el papá de ella dice que no. ¿Por qué? Porque ella es una inválida y nunca puede hacer vida de esposa, ni menos tener hijos. Entonces deciden fugarse. Se fugan, van a vivir a Florencia, ella incluso vuelve a caminar y tiene una niña, pero ella escribe, su obra más famosa va a ser una serie de sonetos, que ella los titula Sonetos del Portugués, pero que son poemas de amor dedicados a Robert. A las que les tocó estudiar en Estados Unidos, me imagino que se acuerdan que le hacían aprender a uno el poema 43, ¿Cómo te quiero? How do I love thee? Bellísimo. Pero además hay una cosa interesante. Elizabeth tenía un perro que se llamaba Flush. Y una escritora posterior, Virginia Woolf, escribe una novela que se llama Flush. Y es la historia del romance y de la fuga de los Barrett Browning, pero contado por el perro. Miren, es genial. Flush es una novela divertidísima porque el perro empieza a decir que ha llegado un desconocido que además usa zapatos feos y unos calcetines anaranjados. Y cuando empieza a sospechar el perro que ya se van a ir, intenta morder a Browning hasta que se da cuenta de que llevan una canasta y eso supone que lo van a llevar a él también en la fuga, como efectivamente lo llevan. Pero sí es una pareja de escritores verdaderamente geniales. Bueno, la mamá de Oscar Wilde era una de esas mujeres fachosas porque le gustaba llamar la atención por su ropa de mal gusto
ella era de estas mujeres que hacían manifestaciones todos los días pidiendo por el voto femenino en Inglaterra. Entonces siempre se metía en política, le gustaba exhibirse y su hijo heredó todas esas payasadas. Si ustedes ven alguna vez fotografías de Oscar Wilde, de plano usaba una ropa tremenda, ¿verdad? Pero su literatura muy especial, sus cuentos infantiles, El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta y la novela El Retrato de Dorian Gray, que esta la leímos, la Vilmita se acuerda, al principio de este grupo de lectura. Y la conclusión a la que llegamos todas es que ese libro lo habíamos leído en bachillerato, pero que o no lo habíamos entendido o no entendíamos por qué lo habían puesto para niñas de bachillerato, cuando es un libro tremendo, tremendo, porque narra punto por punto y detalle a detalle un hombre que corrompe a un muchacho joven y lo mete en todos los vicios. Pero su éxito como escritor en vida fue su teatro. Miren, desgraciadamente las traducciones sufren mucho porque él usa mucho la ironía y los juegos de palabras, pero cualquiera de sus obras de teatro divierten. Una mujer sin importancia, un marido ideal, El abanico de Lady Windermere, La importancia de llamarse Ernesto, que chocan con el sentimentalismo victoriano, porque lo que hace él es ridiculizar la alta sociedad, la aristocracia de la época victoriana, que es pura hipocresía, que quieren que sus niñas lleguen vírgenes y las presenten como vírgenes para casarse, pero que saben perfectamente que las bichas desde los 14 años han andado viroteando por todos lados. Lógicamente, su condición de homosexual le genera mucho rechazo, especialmente porque tiene un romance con un muchacho joven que se llama Alfred. El papá de Alfred lo manda a juicio y el juicio es una cosa tremenda, ¿verdad? Me encantaría si pudiéramos conseguir la película de la historia de Oscar Wilde que se llama El hombre del clavel verde, porque él usaba, en vez de un clavel rojo o blanco, un clavel verde. Pero el juicio es lo más espectacular que se pueden imaginar, porque además él era enemigo de Bernard Shaw, el otro gran escritor. Entonces, entre los dos se decían horrores. Y hay un detalle que sale ahí en la película, que después de una de las obras de teatro de Oscar Wilde, que era un éxito rotundo, que todo el teatro llenísimo y todo, y cuando él sale del teatro, pues todos sus admiradores lo rodean y pidiéndole autógrafo y toda la cosa. Entonces, el teatro está cerca del mercado, ¿verdad? Acuérdense en My Fair Lady. Entonces, el papá de Alfred, el muchacho con el que él ha tenido ese romance, sale, recoge un poco de basura de verdura y cosas así, hace un ramo y se lo da. Y le dice, señor Wilde, esto es testimonio de mi admiración por las obras que usted desarrolla. Y se lo da. Entonces viene y tranquilamente lo coge y le dice, gracias, mi lord. Me voy a acordar de usted cada vez que lo huela por el mal olor. Entonces, ese es el estilo de Wilde, ¿verdad? Tremendamente satírico. Va preso porque es condenado y en la cárcel escribe lo que se supone es una de sus mejores obras, que se llama, híjole, que es como un arrepentimiento. Ahorita ya me olvido cómo se llama. Se llama La balada de la cárcel de Reading, así se llama. Pero cuando sale, aunque lo están esperando su esposa y sus hijos, él continúa con su misma maña de gustarle los hombres. Y después aparece Bernard Shaw. Este viejo es ácido, es un crítico polemista, dramaturgo y de estilo original. Es agnóstico, no cree en nada. Es asceta, abstemio y vegetariano, o sea, una vida muy parca y muy propia. Pero su teatro genera un cambio radical en el ambiente y lo usa para expresar sus ideas. Fustiga la ignorancia y la hipocresía social. Motiva a las personas a pensar por sí mismas.
Sus obras de teatro más famosas, Cleopatra, Hombre y Superhombre, El discípulo del diablo, pero la que todos conocemos es Pigmalión, porque es la base de Mi bella dama. Una de las anécdotas más geniales de Bernard Shaw es que a la salida de una de sus representaciones de teatro se presenta una mujer bellísima y le dice, maestro, lo admiro tanto. ¿Cómo lo admiro? ¿Cómo me gustaría tener con usted un hijo que tuviera mi belleza y su talento? Entonces él tranquilamente le dice, ¿y si nos equivocamos y sale con su talento y mi belleza? Solo hay una persona que creo que ha igualado a Bernard Shaw en cuanto a respuestas así rápidas y ácidas, y es Sir Winston Churchill, por supuesto. Entremos en Francia con el romanticismo. Víctor Hugo debuta con una obra de teatro impactante que se llama Hernani, que es una historia de amor bien dramática. Tiene una imaginación exuberante y es capaz de pintar imágenes vivas en dramas y en poesías. Sus poesías románticas son divinas, pero como siempre la traducción del francés las hace perder mucho. Pero sus novelas, Los Miserables, acuérdense, es la perfecta representación del romanticismo. Ahí aparece la heroína, la mamá de Cosette, que se llama, a ver cómo me... Fantina. Fantina, que es la Fantina como sufre y que para sacar adelante a Cosette hasta vende sus dientes. Y después aparece el personaje principal. Acuérdense que esto es un dramón tremendo. Pero también él regresa al pasado histórico porque en Los Miserables de Víctor Hugo está la mejor descripción de la batalla de Waterloo. Tanto que hay un busto de Víctor Hugo en el lugar de la batalla de Waterloo. Luego tiene el 84 y Los Trabajadores del Mar, y definitivamente es prácticamente uno de los escritores franceses más conocidos, ¿verdad? Y luego vienen estos dos, padre e hijo. El padre tiene una enorme cantidad de libros. Revive la historia de Francia en la época de Luis XIV. Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragelonne, El Collar de la Reina. Luego viene, espérenme, La Reina Margot, José Balsamo, Clemenceau, no, perdón, hasta ahí. Pero Alejandro Dumas nunca fue admitido en la Academia Francesa. Por más que sus obras fueron exitosas, en cambio viene su hijo y escribe una novela, La Dama de las Camelias, y automáticamente gana el puesto en la Academia Francesa. Acuérdense, La Dama de las Camelias es el mismo argumento de la ópera de la Traviata, ¿verdad? Entonces es una cosa bellísima, aunque la novela es más cruel que la ópera. En España el romanticismo va a estar representado por el Duque de Rivas, que escribe Don Álvaro, es la que yo les comentaba, que tiene un personaje del Perú. El Duque es un político, es militar, y sus novelas, El poema del Moro Expósito y Los 7 infantes de Lara. Luego viene José de Espronceda, que es un aventurero, revolucionario, conspirador, tiene una existencia turbulenta, desengaños amorosos, misantropía, fíjense, aquí estamos igual que Lord Byron, y gran admirador de Lord Byron. Sus obras, El Diablo Mundo, El Estudiante de Salamanca, La Canción del Pirata, que esa lo hacían a uno aprenderse la poesía, con 100 cañones por bando, viento en popa y a todo a vela, y El Himno al Sol. José Zorrilla, ese merece un puesto especialísimo. Es la mejor encarnación del espíritu romántico. Una vida amorosa inestable y mucha fantasía al relatar tradiciones populares. Su versificación es genial, con gran lujo descriptivo, muy español. No sé si se acuerdan que también la leímos al principio, esta poesía larguísima que cuenta una historia, A buen juez, mejor testigo. Es aquellos dos enamorados que juran ante el Cristo de la Vega que se van a casar cuando él vuelva de la guerra, y él se tarda 1000 años en volver de la guerra, y cuando ella le reclama matrimonio, él le dice que no, que nunca le prometió nada. Y ¿hubo testigos? No, no hubo testigos.
Entonces ella dice, sí, el Cristo de la Vega. Entonces van los jueces y todo ante el Cristo de la Vega y lo conminan. Jesús, hijo de María, que si jura, y dice que el Cristo separó la mano de la cruz y juró que de veras había oído la promesa. Es genial porque todo está en poesía, por supuesto. Y su obra cumbre es Don Juan Tenorio. El tema no es original de Zorrilla. El tema ya lo ha desarrollado en el Siglo de Oro Tirso de Molina. Igualito, con la diferencia que en la obra de Tirso de Molina, la protagonista no se llama Doña Inés, sino que se llama Doña Ana, y al final, don Juan Tenorio es condenado a las penas del infierno por todas las maldades que ha hecho en su vida. En cambio, en el libro de Zorrilla, como ya estamos hablando de la época romántica, de que hay perdón para el malvado y todo, entonces doña Inés, cuando se muere, le pide a Dios que la deje pendiente, y entonces que su destino va a ser igual al de don Juan cuando don Juan se muere. Si don Juan se va al cielo, ella también, y si don Juan se va al infierno, ella también. Lo que pasa es que lo explica de una manera sublime, ¿verdad? Acuérdense, doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad, bueno, etcétera. Y Becker, yo creo que todas a los 15 años nos aprendimos las rimas de Becker y llorábamos y aquello nos parecía lo máximo de lindo. Me sigue pareciendo, les cuento. Son poemas inspirados en un amor fracasado. Él tiene una vida bohemia, unos estados depresivos tremendos, se le muere un hermano y él se escapa a suicidar. Es un poeta excelente, sus rimas son asonantes y algunas casi místicas, y usa el endecasílabo y la estrofa de pie quebrado. La poesía perfecta es: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en los cristales, llamando, llamarán. Así que ahí ven la diferencia del tamaño. Tiene también una serie de leyendas españolas preciosas que son en prosa, donde hay derroche de realidad, fantasía, imaginación y religiosidad, y una gran admiración por el pasado, ¿verdad? Las leyendas son cosas que pasaron en la época medieval, en las guerras y todo lo demás. Edgar Allan Poe, aunque les parezca raro, este es un romántico, porque aunque sus poesías jamás, ni sus novelas o cuentos, no pretenden despertar el sentimiento del amor, pero despiertan el sentimiento del miedo o de la conmiseración y la lástima. Primero fue un hijo adoptivo, lo internaron en un colegio, se fugó. Cuando se casó, la esposa se murió bien pronto, tuvo una influencia tremenda de Byron, Walter Scott y de Baudelaire, que Baudelaire era un poeta francés con un destino negro y que toda la vida la veía negra. Tiene una vida miserable de pobreza y vicios, alcohol, drogas, y se muere de delirium tremens. Pero sus poesías, que también lamentablemente, hay una buena traducción del Cuervo, de plano, ¿verdad? Al castellano, que si no me equivoco la hizo un gran poeta argentino que se llama Bartolomé Mitre. Pero el Cuervo es esa visión que tiene este hombre que está sentado, que ha perdido a su esposa y que de repente entra un cuervo y se para encima de la estatua y él va describiendo en el poema todas las cosas que hay en el cuarto. Y entonces que cuando el cuervo entra, él oye que el cuervo le dice nunca más, nunca más. Es decir, Leonor no va a volver nunca. Es fabuloso. Luego sus novelas son patéticas, llenas de horror y lobreguez, un mundo sombrío y desquiciado con visiones tétricas de miedo, de plano. Ahí acuérdense el fantasma de la casa de Usher, la muerte roja, el péndulo, el casquete de amontillado, el gato negro, bueno, tremendo todo. Pero sí gusta porque son bien atractivas. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezamos este grupo, había una señora mayor que era peruana, la mamá de la Lucía Ventosa, Verónica, no sé si te acuerdas de ella, pero ella era divertida. No, Tere, yo no puedo leer a Edgar Allan Poe porque yo soy viuda y vivo sola y me da miedo. Divina, a ella no le gustaba leerlo. Pero como digo,
el ser humano rápido se aburre. Entonces la gente se aburrió, no, tanta belleza, tanto romanticismo, si la vida no es así, vámonos a otro extremo. Se abandona el pasado histórico y se comienza a escribir sobre los hechos cercanos de la vida real. Una unión con lo vital, lo que nace y muere con el hombre. Prefiere lo cercano y lo palpable a lo imaginativo y el sentimiento. La realidad va a ser el elemento primordial. Va a haber una visión integral de la vida y de los hombres, sus grandezas y miserias. Los personajes van a ser comunes y corrientes. Ya no va a haber esas mujeres bellas, perfectas, no, nada de eso. Van a ser prostitutas, van a ser gordas, van a ser viciosas. Y va a haber un predominio del cuento sobre la novela. Primer realista inglés, Charles Dickens. Él es un periodista, ensayista, sus novelas son novelas de costumbres, pero como coincide con la revolución industrial, entonces él comienza a criticar la manera como los obreros son tratados en las fábricas. Va a hablar mucho de las desigualdades, de la miseria, de la corrupción de la sociedad y una descripción tremendamente compasiva de los niños pobres. Acuérdense de Oliver Twist, aquel niño que está en un orfanato y que lo regañan porque pidió más en la comida, mientras los que son los protectores del orfanato se dan unas grandes hartadas tremendas, pero así es. David Copperfield, el cuento de Navidad, Historia en dos ciudades, que ese es más histórico que otra cosa, y Grandes esperanzas. Dice que Dickens comenzó a escribir sobre la ingratitud, como eran tratados los niños, porque él, como tenía bastantes deudas, entonces salía en la noche a caminar para que la policía no llegara a capturarlo. Entonces, en una de esas madrugadas, dice, vio un montón de niños que corrían por las calles llenos de harina. Entonces él creyó que era un juego y decía, ¿cómo los papás de estos niños los dejan salir a jugar en la madrugada? Hasta que se dio cuenta que no, que eran los niños que salían del turno de una panadería que trabajaba en la noche. Entonces los niños tenían el turno de noche y lógicamente les pagaban mucho menos de la mitad del sueldo. Entonces esto lo hace a él empezar a escribir novelas en que los personajes son niños en condiciones dramáticas. En Rusia, pues, el realista por excelencia va a ser León Tolstoy, que es aristócrata militar. Esto lo podemos pasar rápido porque ya lo vimos en la literatura rusa. Tiene una escuela para campesinos, un periódico, pero describe con mucha realidad y dramatismo las pasiones humanas. Un ejemplo es Ana Karenina, La guerra y la paz, Resurrección, la muerte de Iván Ilich, donde presenta la burocracia deshumanizada que le interesa más el puesto a escalar que el prójimo. Dostoyevsky, también un padre borracho y tirano que fue asesinado por sus siervos, condenado a muerte, indultado a Siberia, pasó por años en el vicio del juego y por eso escribió El jugador. Atormentado, duda de la misericordia de Dios porque él decía que no podía rezar el Padre Nuestro, ya que no se imaginaba un padre bueno porque el padre de él había sido un maldito. Entonces, esto se refleja en sus personajes. Todos los personajes tienen que tener un asesinato terrible, pero terrible. Entonces, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov y El idiota. Y a él se debe pues aquel discurso con ocasión del aniversario de Pushkin, a donde él dice, creo que más tarde las generaciones que nos sucedan comprenderán que llegar a ser un verdadero ruso significa ser el instrumento de la conciliación de todas las convergencias europeas, acoger en su alma con amor fraternal a todos sus hermanos y finalmente pronunciar la palabra definitiva de la armonía universal, de la concordia decisiva de todas las razas según la ley de Cristo. ¿Y por qué no habíamos de pronunciar nosotros los rusos esa última palabra? A mí este párrafo se me hace siempre como un párrafo profético, que él creía firmemente que Rusia iba a jugar un papel determinante en la paz universal. Pues hasta ahora no se mira, ve al contrario, pero acuérdense que la Virgen dijo, que la Virgen de Fátima, que
iba a venir la paz cuando Rusia se convirtiera otra vez al cristianismo. En Francia el cuento realista tiene una importancia tremenda. Los escritores y en especial Guy de Maupassant se ven muy afectados por la guerra franco-prusiana. Acuérdense que el emperador Napoleón III, que no tenía nada de estadista, decide declararle la guerra a Prusia y pierden la guerra. Entonces este hombre se ve sometido, después de lo que sufrió en la guerra, a ataques de la locura, y enfatiza en sus libros las miserias humanas, la degradación del hombre y de la sociedad. Destaca el egoísmo y la hipocresía para inspirar lástima. Su cuento más difundido es Bola de Cebo. Bola de Cebo es una gran gorda que es prostituta, que va huyendo de la guerra contra los alemanes, pero que todo el mundo la ve con desprecio en el carro donde van. No es un carro, es un carruaje, porque ella es prostituta y no le quieren hacer caso y porque se ha metido con alemanes y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces ahí ve uno el desprecio, y a la hora de las horas, cuando llegan a un puesto, los alemanes en el espacio les dicen que no le dan permiso de salir si no esta mujer se mete con uno de ellos. Entonces todos, mire, usted se está sacrificando por su patria y por nosotros y no sé qué y no sé cuánto. Entonces ella acepta, y cuando regresa al carruaje todos la ven con un gran desprecio porque ha sido capaz de traicionar a su patria metiéndose con sus alemanes. El collar de perlas es más triste todavía. El Bellamy, o sea, una tras otra, sus novelas son deprimentes, pero tienen una gran lección moral, ¿verdad? Definitivamente. En España el realismo va a ser una constante de la literatura española, es decir, España se sale del cajón porque todos los escritores empiezan con el realismo, lógicamente, hasta el siglo XIX prácticamente. En cambio, España, desde el libro del Buen Amor que se escribió en el siglo XIV, presenta un personaje principal que es la Trotaconventos, que es una mujer que tiene un burdel y anda consiguiendo novia para los que le pagan. En el siglo XV viene la Celestina. Luego viene el Lazarillo de Tormes, que es, miren, creo que es de los pocos libros que yo nunca pude tragar, porque era un ciego que lo dirige un bicho y el cipote lo que hace es todo lo posible por hostigar al ciego. Lo guía equivocado, lo hace que se caiga en charcos. Ay, no, una cosa desastrosa. Y el Quijote, que lógicamente nos va a presentar una realidad y no hay nada de romanticismo. Juan Valera resume el realismo en 4 principios. Dice, el arte imita lo verosímil más que lo real. La única misión del arte es producir belleza, se define por la forma, y no solo pintar las cosas como son, sino más bellas de lo que son. Todo esto pues ha desaparecido en el momento actual en que las novelas tratan de pintar lo más asqueroso del ser humano. Benito Pérez Galdós tiene un gran poder de evocación, un patriotismo fervoroso y una imaginación fertilísima. Él escribe en la época de la reina Isabel II, aquella mujer escandalosa por su vida sexual, y escribe 46 volúmenes históricos contando la historia de España en los episodios nacionales. Pero vemos su realismo ingrato. Creo que todas en el colegio leímos Marianela, ¿verdad? Acuérdense que es un ciego de muy buena familia que se encuentra esta muchachita en la finca, Marianela, que se convierte en su lazarillo y ella lo guía por todos lados y le cuenta cuentos y le describe cómo es la naturaleza y todo lo demás. Y en un día, y bueno, él no puede prescindir de Marianela, ¿verdad? Y ella cree que él está enamorado de ella también. Y en un día en que le cuenta que lo van a operar y que puede recuperar la vista. En eso aparece para acompañarlo en la operación una prima de él bellísima que se llama Florencia. Y la triste de la historia es que después de todo el sacrificio de Marianela, lo que hace él cuando recupera la vista es verla a ella y decir que qué fea es y se va con Florencia, ¿verdad? No puede haber cosa más triste y más ingrata, ¿verdad? Entonces sus novelas pues todas tienen esas características de destacar lo peor del ser humano. Ángel Guerra es igual de dramático, Fortunata y Jacinta también, y Tormento se llama la mujer, la protagonista, pero es una amargura de principio a fin, pero muy bien escrito, entre paréntesis.
Don Juan Valera, que como les digo es el que dice que la belleza es lo que debe prevalecer. La novela psicológica enmarca el paisaje, sus temas amorosos o con delicadeza, una gran finura intelectual. Su novela más famosa es Pepita Jiménez, vea, la viuda rica, joven, preciosa, que enamora a un muchacho que quiere ser seminarista y quiere ser sacerdote y al final, lógicamente, cae en la red de Pepita Jiménez. Bueno,